Buenas tardes. Bien, vamos a dar continuidad a lo que estuvimos hablando en la clase pasada, que tiene que ver con lo fundamental, es decir, los aspectos fundamentales de la sociología. Vimos la definición de la sociología, el objeto, cuál es su fin, qué es lo que buscamos, qué es lo que busca, qué es lo que pretende. Estuvimos conversando también sobre la teoría de Weber. Hablamos que cuando hablamos de sociología, como lo dice la palabra, tiene que ver con el contexto social, personas, acciones, causas, efectos, objetivos, metas. También se relaciona con una cuestión cultural de creencias. Entonces, al hablar de sociología, cada uno de los segmentos o cada una de las partes que conforman una sociedad se rigen a partir de acciones, comportamientos, cuestiones que tienen que ver también con estructuras, ¿sí? Con esta cuestión interpersonal que finalmente se traduce en comportamientos sociales, es decir, la forma en la que un ser individual se comporta puede influir en forma positiva o en forma negativa en un grupo social al que se le conoce también como líderes positivos y líderes negativos, ¿sí? Que pueden movilizar sectores sociales o fragmentos de una sociedad específica, ¿sí? En la clase pasada estuvimos hablando de lo que tiene que ver con, con el movimiento feminista, ¿verdad? Que es un movimiento social bastante renombrado, bastante hablado en nuestra actualidad, ¿sí? También mencionábamos con el compañero Hugo, hablábamos también de lo que tiene que ver con esta cuestión social, estructural, pero en espacios más reducidos, que tiene que ver con nuestros barrios, nuestras localidades más específicas, ¿sí? Cuando hablamos de algo que tiene que ver con la sociedad, tenemos elementos que consideramos la parte racional, la acción de pensar, ¿verdad? Conforme a lo que yo quiero lograr, a lo que yo quiero llegar, ¿sí? También hablábamos de lo que tiene que ver con los valores, que son muy personales, que dependen mucho de lo que yo he vivido en casa, de cómo he sido formado, de cómo he sido educado, de manera que eso yo lo pueda trasladar a un grupo mucho más amplio de personas, el buen trato, la empatía, la asertividad, eh, ser buenas personas, tener actitudes positivas, actitudes correctas, depende mucho del contexto social en el cual me desenvuelvo, en el cual he crecido, ¿sí? No en vano hablamos y decimos que cada uno es reflejo de sus hogares, entonces esa creo que es una teoría bastante cierta. Cada uno vive de acuerdo, vive fuera de acuerdo a lo que ha obtenido dentro de sus hogares. Bien, que se relaciona también la parte de valores, que se relaciona con la parte afectiva de cómo yo reacciono ante las situaciones, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver cómo esa empatía que normalmente nosotros hablamos, decimos, la empatía es ponerte en el lugar del otro, cuestiones muy básicas, pero en realidad es mucho más allá, ¿verdad? No es cómo se va a sentir nomás, sino que cómo yo me voy a sentir también si el otro me lo hace, ¿sí? Analizar también que cuando yo obro de una forma, el otro puede reaccionar de una forma violenta, puede reaccionar de diferentes formas, porque sabemos que el ser humano, todos somos distintos y cada uno puede
algo que yo pueda decir a modo de broma, el otro no lo, puede que no lo procese de esa forma, no lo tome a bien y pueda tener una reacción agresiva hacia el otro, ¿sí? Entonces, hablar un poco de lo que es la empatía también es cuidarme a mí, ¿sí? Y la acción tradicional que hablábamos también en la clase pasada, que muchas veces tenemos estas cuestiones estructuradas, ¿sí? Eh, bueno, esto, si hablamos en lo que tiene que ver con texto educativo, existen docentes que dicen, no, pero esto me funcionó así. No, esto, ellos aprenden de esta forma. Bueno, bien. Si bien no hay un método puro, pero tenemos que considerar que nuestra sociedad hoy ha cambiado, ¿sí? Entonces, considerar que todos los métodos son buenos, cada uno de ellos tiene sus bondades, pero también tiene desventajas. ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Para poder apuntar al logro de competencias sociales, esas habilidades sociales que tanto hemos hablado, que pueda comunicarse tanto verbalmente como en forma escrita, que también el lenguaje corporal muchas veces dice muchas cosas. Entonces, tratamos desde el ámbito educativo, dar respuesta a las necesidades de este contexto social muy demandante, muy cambiante, ¿sí? Entonces es muy importante considerar cuáles son los recursos con los que cuento, cuáles son los recursos, me refiero a no solo los recursos económicos, sino al recurso humano que debe estar capacitado para poder responder a las necesidades, ¿sí? A las necesidades educativas del contexto. Bien, para acceder a una mejor comprensión del planteo que hablábamos de Weber, debemos tener en cuenta determinadas premisas o ideas planteadas por él que tienen que ver con en el pensamiento y la acción de los hombres pesan valores adquiridos. Bien, en este sentido, cuando nosotros hablamos de valores, que en este caso son antivalores, podemos dar un ejemplo muy claro de lo que es la corrupción. La corrupción a nivel nacional, mundial, sí, pero también está la corrupción a nivel institucional. ¿En qué momento nosotros podemos hablar de corrupción? Bueno, tenemos, y pareciera algo muy sencillo, pero en realidad no lo es. Tenemos 10 indicadores para medir el aprendizaje y porque el alumno es muy bueno o porque yo tengo un buen relacionamiento con los padres, en realidad él logró 5 nomás, pero le voy a poner 10. Por eso, estoy con un pequeño acto de corrupción, yo ya soy corrupto. También se dan los actos de corrupción a nivel un poco más elevado. Dice, bueno, toda la mayoría de los alumnos tuvo un rendimiento bajo y que hace el director o el coordinador le dice, bueno, vamos a cambiar las notas, porque esto no es bueno para la imagen de la institución, no es bueno para la imagen del profesor, por varios motivos, o porque el padre o la madre se puede quejar, bueno, varios elementos que pueden conjugar en ese momento. ¿Qué hace el maestro? Bueno, por presión cambian las calificaciones. Bueno, también hay actos de corrupción. Se dan también actos de corrupción cuando vamos a hacer las rendiciones de cuentas públicas y hablamos de términos económicos y tratamos de maquillar algunas cuestiones de dinero que se invirtieron en otras cosas que no eran necesarias o que no eran fundamentales para el óptimo funcionamiento de una institución, ¿sí? Entonces, esos pequeños valores, en este caso antivalores, son valores que priman o que prevalecen muchas veces en el funcionamiento de una institución o de una organización o también en la vida cotidiana misma, ¿sí? También están los aspectos positivos. Si nosotros somos personas que tenemos el sentido
en un sentido estricto de lo que es ser criteriosos, que es ser correctos, que es ser personas que tenemos una visión de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Eso también se ve en el trato, se ve en los resultados y se ve también en el proceso en el cual nos estamos desenvolviendo, ¿sí? Entonces, todas las personas creo que tenemos valores, obviamente, pero hay algunas personas que tienen algunos antivalores o cosas que no están correctas, están muy arraigadas y que finalmente eso se va acrecentando, ¿sí? O también va contaminando de cierta forma. Cuando nos referimos al ámbito político, por ejemplo, que hoy día en nuestra sociedad la mayoría de las personas quiere formar parte del ámbito político. ¿Por qué? Porque quiere tener cargos públicos o porque quiere saltarse concursos públicos. Entonces, es como utilizar un pequeño contacto, ¿verdad? Que hace juego con la falta de integridad, ¿sí? Porque si yo soy una persona capaz, soy una persona competente, ¿por qué voy a pedir ser parte de un lugar al cual ser parte nomás de un lugar o de una empresa específica sin haber realizado esos concursos o sin realizar ese trayecto previo, ¿sí? Entonces son muchas situaciones que podemos analizar dentro de nuestra sociedad, pero no todo es malo, ¿sí? Porque hay muchos segmentos sociales que trabajan sin fines de lucro, por ejemplo, también que trabajan para ayudar a los que más lo requieren. O sea, hay también buenas prácticas dentro de una sociedad muy diversa, ¿sí? Entonces, es ir identificando esas pequeñas actitudes positivas y considerar siempre que no todo está perdido, ¿sí? Entonces se llega a los fines a través de diversos medios. Algunos medios son lícitos y otros no lo son, ¿sí? No son tan lícitos, por decirlo de una forma, ¿sí? Bien, cuando hablamos de sociología y educación, en este módulo vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con sociología, con la sociedad en sí, y la educación, porque sabemos que todos los ámbitos son importantes, el ámbito familiar, el ámbito personal, el ámbito educativo, todos son fundamentales. ¿Para qué? Para que nosotros seamos personas de bien, ¿sí? Siempre insistimos mucho en con lo que tiene que ver en la formación del docente. ¿Por qué? Porque nuestras familias hoy son muy disfuncionales. ¿Qué quiere decir disfuncional? Anteriormente nosotros teníamos mamá, papá y hermanos, que era como una familia nuclear, que era la base, bueno, la familia es la base de la sociedad, es un concepto muy gastado, muy trillado, pero hoy nuestras familias ya son diferentes, ¿verdad? Existe mamá e hijo, existe papá e hijo, no solamente ya es mamá, papá, hermanos y qué sé yo, los abuelos, ¿sí? Muchos de nuestros niños hoy solamente tienen mamá o solamente tienen papá o no tienen ninguno de ellos. Entonces se hace un poco disfuncional en el sentido que eh, o tienen ambos y ninguno de ellos le presta atención, ¿sí? Entonces nuestra sociedad hoy es bastante complicada, es muy diferente a lo que era anteriormente, ¿sí? Por eso es importante considerar una idea fundamental. Cuando hablamos de sociedad, sabemos que todos somos seres individuales. ¿Por qué? Porque yo soy Eva, vos sos Ilcia, vos sos Norma. Pero dentro de un contexto
somos parte de una sociedad, ¿sí? Y tenemos que aprender a relacionarnos entre nosotros, ser parte de un grupo social y saber, como mencionaba antes, tengo que tener una comunicación asertiva, tengo que tener un sentido empático. Puede que no sea asertivo, puede que no sea empático, bien, pero el relacionamiento que voy a tener con los otros, con los pares, va a ser un poco difícil, ¿sí? Entonces, yo no les puedo enseñar a los alumnos a ser empáticos. ¿Qué quiere decir empático? Ponerse en el lugar del otro, pero también pensar en mi propio bienestar, ¿sí? Daba un ejemplo hace rato. Ahora, no le puedo enseñar también a ser bueno, a no mentir, pero ¿qué es lo que yo voy a enseñar? Voy a enseñar a través de mis actitudes, a través de mi forma de desenvolverme frente a los estudiantes, ¿sí? Si yo soy una persona preparada, capaz tengo 20 alumnos, capaz a 2 3 les motiva a ser estudiosos, a ser trabajadores, a ser responsables. Siempre digo esto, yo que estoy en educación hace muchísimos años, si a uno o dos o tres le llegamos bien y somos una fuente de motivación, creo que ya es muy, muy gratificante, ¿sí? Hacemos todo lo que podemos, nos desenvolvemos, nos desempeñamos de la mejor manera posible, pero nunca podemos obligarle a nuestro estudiante a que estudie, a que aprenda, a que sea buena persona, porque esos valores ya se van adquiriendo desde los hogares. Bien, ahora, cuando hablamos de persona social, tenemos una persona es un ser social dotado de sensibilidad, con inteligencia y voluntad. En este sentido, nuevamente mencionamos, cada una de las personas es diferente. Algunos son insensibles, algunos, el nivel de inteligencia varía de persona a persona y la voluntad también. La voluntad es una cuestión muy importante, pero a veces es un poco difícil, ¿sí? Cuando hay voluntad, hay camino, dice un proverbio. ¿Qué significa? Si yo quiero mejorar y yo soy observado, bueno, alguien te dice, sabes que tenés que mejorar, tenés que hacer esto, lo otro, esto no está bien, esto tampoco, esto tampoco. Si la persona a la cual yo le estoy diciendo, bueno, esto no está bien, pero si esa persona no quiere mejorar, pues no lo va a hacer. Entonces, la voluntad también podemos entenderla de otra forma, la voluntad de ayudar a otros, ¿sí? Entonces depende mucho también del tipo de persona que uno es. Bien, para la psicología, ¿verdad? La sociología y la psicología están muy relacionadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de comportamientos sociales que tienen que ver con mi personalidad, ¿sí? También hay varias situaciones del contexto, ¿verdad? De lo que pasa a mi alrededor, que hay personas que uno le mira y dice, no le afecta en lo más mínimo, ¿verdad? No le importa. Es como, bueno, su problema que se vea. Sin embargo, hay otras personas que ante una situación de conflicto o trata de mediar o emite su opinión o está ahí inmersa también en la situación, ¿sí? Hay varios tipos de personas y todos somos diferentes. Entonces, cuando hablamos de lo que tiene que ver con comportamientos sociales, comportamiento social a nivel individual es una cosa. Yo puedo decir, expresarme, emitir opiniones de forma respetuosa. Sin embargo, hay veces con nuestros alumnos nosotros nos damos cuenta que están, por ejemplo, en un grupo. Cuando están solos, tienen un tipo de comportamiento. Están solos, no hablan, están ahí, son un poco más introvertidos. Sin embargo, cuando están fuera,
o ya sea en el momento del receso o en el momento de la salida, los vemos un poquitito más sueltos o incluso cuando hablamos también de comportamientos sociales, eh, cuando son adolescentes, quieren formar parte de un grupo, ¿verdad? Y normalmente están los que son un poco más rebeldes o un poco más conflictivos por situaciones que viven en casa, empiezan a fumar, empiezan a escaparse del colegio. Entonces, ¿qué pasa con ese otro que quiere ser parte? ¿Qué es lo que hace? Norma, ¿vos me estás escuchando? Hola, profe, ¿qué tal? Bien. Acabo de entrar, profe, perdón. Bueno, entonces, cuando quieren formar parte, ¿qué hacen? Tratan de imitar también esos mismos comportamientos, ¿sí? Entonces, los procesos de socialización que menciona Weber tienen que ver con la sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. ¿Por qué? Porque la sociedad está conformada por personas, ¿sí? El punto de partida de los hechos sociales son las acciones de los individuos, ¿sí? Cada acción tiene una reacción y cada reacción tiene una consecuencia, ¿sí? Entonces todos vivimos en función, muchas veces vivimos en función de lo que hace el otro. Algunas acciones son positivas, pero otras acciones o decisiones influyen también en una sociedad o en un fragmento o en un espacio social, ¿sí? La acción social, dice también, toda acción, toda acción orientada en un sentido cual está referido a las acciones de los otros, es lo que decía, ¿verdad? Lo que Pedro hace le afecta a Juan y lo que Juan hizo le afecta al otro, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar también que cuando nosotros vivimos en una sociedad, debemos aprender a respetar el espacio del otro, ¿sí? Un ejemplo claro de un evento social hace poco, estaban creo en una fiesta, entonces hubo un pequeño disturbio y alguien o tiró, no sé si fue adrede o fue sin querer, tiró un vaso por el rostro de una chica y le dejó sin un ojo, ¿verdad? En ese momento eufórico de adrenalina o de ebriedad o lo que queramos decir, bueno, dijo, ah, bueno, fue simpático, a él le voy a arrojar esto. Pero la acción tuvo una consecuencia, ¿verdad? Perdió la vista, un lado, entonces esos daños son irreversibles. Entonces, convivir en sociedad implica ser civilizados. ¿En qué sentido? Que este pequeño espacio es mío, yo puedo desenvolverme, claro, de acuerdo a lo que yo soy, a lo que yo pienso, ¿sí? Pero seamos seres conscientes de que mis acciones pueden perjudicar también al otro. Y estas cuestiones son las que se deben compartir y socializar con los estudiantes. ¿Por qué? Porque dice, es mi vida, es mi cuerpo. Esta historia hemos escuchado ya mucho, pero es mi cuerpo, es mi vida, es mi decisión y esas cosas no es tan así nomás, ¿sí? Porque recordemos, somos seres individuales, sí, porque yo soy una persona, pero yo me desenvuelvo en una sociedad, me desenvuelvo en forma colectiva, ¿sí? Es decir, en un grupo social determinado. Entonces, todo lo que yo pudiera hacer puede también afectarle al otro, ¿sí? Bueno, la sociedad son los sujetos actuantes en interacción. Como se darán cuenta, las palabras fundamentales cuando nosotros hablamos de sociedad son básicas. Personas, acciones, reacciones y sobre todo resultados, ¿sí? Es como decir las causas y los efectos, ¿sí? Bien, la sociedad influye sobre la escuela. Esto es más que sabido. ¿Por qué? Porque todas las acciones que vienen
específicamente de nuestras familias, de las familias de los estudiantes, en este caso, influyen directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños. Dice, la familia cumplía una función pedagógica implícita, es decir, formaba casi sin premeditación. Creo que nos transformamos en aquello que nuestros padres nos enseñaron en los tiempos muertos, mientras no se ocupaba de educarnos. Le enseñaba. Enseñar no es lo mismo que educar, eso tienen que saber. Cuando hablamos de enseñanza, hablamos de contenidos, procedimientos, pero cuando hablamos de educación, de educar, hablamos también de todo eso anterior, concepto, procedimiento, pero también ir trabajando estas cuestiones fundamentales que tienen que ver con la adquisición y puesta en práctica de valores, valores personales, valores familiares que luego se deben convertir en valores sociales. No basta la nostalgia por la familia del pasado. Hoy la escuela y los maestros necesitan entender las estructuras y dinámicas de las nuevas configuraciones familiares. Es lo que les decía. Nuestros niños hoy, algunos no tienen padres, otros no tienen madres, algunos no tienen ninguno, o algunos tienen los dos y es como si fuera que no tienen. Algunos están con sus tíos, otros están con sus abuelos y algunos están con sus hermanos que no tienen mucha diferencia de edades. Entonces, las necesidades afectivas primarias, que es alimentarse, bañarse, vestirse, muchas veces incluso eso es afectado, se ve afectado, ¿sí? Se van a la institución sin desayunar, sin almorzar. Entonces, todo eso influye tanto en el aprendizaje como en el comportamiento de los estudiantes o alumnos pequeños dentro de nuestras instituciones. ¿Dónde está el, lo más importante, la labor importante y fundamental que debe cumplir el maestro? Tener la capacidad de poder identificar esto? No es niñero, sí, no es niñero, pero ¿qué es? El maestro debe ser competente, insisto. Tiene que tener formación académica, obvio. Tiene que saber los contenidos. Tiene que tener manejo procedimental, obvio. Tiene que saber cómo hacer esto, cómo mostrar lo otro. Pero también debe ser una persona de valores. ¿Qué quiere decir? Es como una mamá si no tiene mamá. Es un papá si no tiene papá. Es un abuelo si no tiene abuelos. Tiene que ser mínimamente una persona que pueda contener las necesidades afectivas que tiene el estudiante, ¿sí? A veces es el único lugar seguro que tiene. Alguien que le diga, le toca el hombro y le dice, todo va a estar bien. Yo te voy a ayudar. Yo voy a ver lo que puedo hacer, ¿sí? No digo que van a ser sus padres, obvio que no, porque nadie va a reemplazar lo que es su familia, si su mamá, su papá, su abuelo, lo que sea. Pero tratemos de ser maestros que nuestros alumnos nos van a recordar por cosas positivas, ¿sí? No, no muchas veces no le voy a poder comprar algo si está triste porque no tiene, no pudo comprar algo, porque eso finalmente es material. Yo a lo que me refiero es ese pequeño espacio en el cual nosotros podamos identificar si nuestro niño o nuestro adolescente está pasando por situaciones difíciles, porque a través de su comportamiento nosotros ya nos vamos a dar cuenta, ¿sí? O si está metido en el consumo de drogas, de alcohol, o está con personas que no le convienen. Entonces son un sinnúmero de cuestiones, ¿verdad? Que nosotros, si tenemos ese ojo, eh, esa observación, ese amor a nuestro trabajo y a nuestros niños o estudiantes, vamos a poder identificar.
¿sí? Entonces es importante cuando hablamos de una sociedad que no solamente tenemos que considerar la persona como un ser que se va a la escuela, que al estudiante le consideramos solamente nuestro alumno cuando está dentro de la escuela o del colegio, sino también considerar que ese alumno es hijo, es hermano, es nieto y sobre todo es una persona que tiene su propio valor, ¿sí? Al hablar de estas cuestiones parece así, pero ese no es mi trabajo. Muchos docentes han dicho esto y lamento mucho, ¿verdad? Que digan eso porque si no van a tener en cuenta todo lo que implica atender y ser un docente, creo que se equivocó de carrera, ¿sí? Ser maestro es algo fantástico, es algo maravilloso si realmente nosotros lo vamos a hacer como corresponde. Tenemos que estar preparados para todas estas exigencias, todo este escenario bastante complejo, porque enseñar hoy implica que yo debo saber contenidos, debo saber procedimientos, debo ser una persona que ejerce sus valores, que pone en práctica valores. También debe ser un profesional que esté al tanto del uso de las tecnologías. Muchísimas cuestiones, tiene que saber lidiar con los padres de familia, lidiar con su compañero de trabajo y todo esto que estoy mencionando tiene que ver con el funcionamiento social, ¿sí? Y cuando yo hablo de un funcionamiento social, quiere decir que todo eso se tuvo que haber trabajado ya desde las primeras etapas escolares y se tuvo que haber traído cuando hablamos de valores. También quiere decir que se tuvo que haber adquirido dentro de las familias del docente mismo y también poder trabajar a través de proyectos, a través de los proyectos comunitarios, perdón, también de proyectos que tienen que ver con proyectos de aula, proyectos áulicos también le dicen. Nosotros al desarrollar cualquier materia o cualquier disciplina que estemos desarrollando, nosotros si realizamos una planificación específica, que es lo que queremos lograr, todo el tiempo nosotros vamos logrando pequeños objetivos, ¿sí? Cuando hablamos también de lo que es el funcionamiento social, funcionamiento, nosotros tenemos que considerar que existen normas, ¿verdad? Existen normas y las normas de convivencia básicas dentro de una sociedad para que todos podamos llevarnos bien, porque todos somos diferentes, es establecer algunas pautas, ¿sí? Saludo al llegar, creo que son cosas muy obvias, pero hay gente que no lo hace. Entonces, ir practicando pequeños hábitos creo que sería, y al finalizar el año, ver también qué es lo que hemos logrado y qué es lo que necesitamos seguir fortaleciendo, ¿sí? Entonces, son muchos los elementos de los cuales podemos hablar cuando mencionamos lo que es el funcionamiento social. Nosotros hablamos de esta cuestión que tiene que ver con la sociedad en general, pero nos detenemos un poco más en lo que es el funcionamiento en la parte social en el aspecto educativo, ¿sí? Bueno, nada más para finalizar la presentación, quiero mencionar esto que acá no me aparece. Bien, la educación básica y la formación de la ciudadanía activa. La formación básica, la formación de la ciudadanía. Ser ciudadano, ¿qué es? Es formar parte de una sociedad. Y como hablaba al inicio, los principios de la democracia que deben estar sustentadas en el respeto, en la actitud de escucha, en la reflexión, en la toma de decisiones, son cuestiones básicas que se deben trabajar
desde las tempranas edades. No me voy a cansar jamás de mencionar esto. Si nosotros queremos obtener cambios positivos en nuestra sociedad desde el ámbito educativo, muchísimos, pero muchísimos logros podemos tener si esto se trabaja desde el nivel inicial. Un ejemplo sencillo y concreto. Cuando hablamos de ciudadanía activa, el derecho cívico, que quiere decir saber elegir. Sí. Cuando nosotros estamos en el nivel inicial, no le vamos a decir nosotros vamos a elegir un líder, porque ese ya es un término líder, ya es un término más grande, sí, para niños ya de, qué sé yo, primer ciclo, primero, segundo y tercero, capaz ya van a entender que es un líder si vemos la forma más elemental de explicar. Vamos a elegir, vamos a votar. ¿Qué es votar? Es elegir. Bueno, fulanito es así, el otro es así, el otro es así. Vamos ejerciendo nuestro derecho a elegir, ¿sí? En forma respetuosa, sin considerar que él es blanco, que él es negro, que él es trigueño, qué sé yo, sino las actitudes, el trato que tiene cada uno de ellos, ver los aspectos positivos y enseñarles a identificar los aspectos negativos en forma respetuosa, ¿sí? El buen funcionamiento de una sociedad va a depender de las, ahí dice, de las experiencias sistemáticas de una vida democrática. Y recordemos que la democracia no es decir lo que a mí me parece, lo que yo creo que es correcto, y le estoy ofendiendo al otro, estoy incidentando, estoy creando un espíritu ahí de contienda todo el tiempo. Eso no es ser democrático. No es democrático ser democrático irme a lanzar papeles higiénicos sucios. No es democracia tirar huevos podridos en casas ajenas. No es ir a quemar espacios públicos. Eso no es democracia, es una falta de respeto y es un retroceso terrible. Entonces esas cosas, esos puntos son los que nosotros debemos socializar con nuestros estudiantes de manera, cada uno en su tiempo, de acuerdo al nivel de madurez que tienen, por supuesto, pero ir instalando ya estas cuestiones sociales desde el nivel inicial. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ninguna, profe. Perfecto. Un ratito. Bueno, entonces nos encontramos nuevamente el día lunes a las 18 horas puntualmente. Que tengan un buen descanso. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe.